economista Elizabeth Cabezas fue presidenta de la Asamblea Nacional y a quien le vamos a preguntar. Muy buenos días, economista. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Su micrófono, economista. Gracias. Ahí. ¿Aló? Ahí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí yo la escucho Perfecto. muy bien. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Joana, Carlos, buen día para ustedes y un saludo cordial a todos los ecuatorianos que nos escuchan. Un gusto estar esta mañana. El gusto es nuestro. Estábamos conversando justamente de este cambio de actitud que ha tenido el presidente de la República con respecto al proyecto de ley de creación de oportunidades, que lo dividió y lo va a enviar en 3 partes. ¿Usted cree que esto es una forma de acercarse al legislativo o una asamblea que él dijo estaba obstaculizando su plan de desarrollo? Bueno, yo creo que lo que ha hecho el presidente de la República es lo correcto. Es importantísimo, primero, dar muestras de sensatez y de que no hay una acción de conflicto permanente entre la Asamblea y el Ejecutivo, pero sobre todo porque de esa manera evita este pretexto de la Asamblea Nacional de impedir el tratamiento de este cuerpo legal de la Ley de Creación de Oportunidades, cuando en su informe lo que ellos dijeron es que tenían varios temas dentro de ese documento, lo cual era verdad además, porque recuerde usted, esta Ley de Creación de Oportunidades fue un cuerpo normativo enviado por el presidente de la República de 335 artículos que modificaba alrededor de 30 leyes. Eso obviamente dio pie para que la Asamblea se pronuncie de esa manera. Es un pronunciamiento además pegado a las atribuciones que el CAL tiene a partir de un informe de la Unidad Técnica Legislativa, que si bien no es un informe vinculante, pero sí hace un análisis del contexto y del documento que había sido recibido por parte del Ejecutivo. Me parece a mí que lo adecuado es lo que el presidente ha hecho, dividir esto en 3 cuerpos, sobre todo para dar paso a sus prioridades, que creo que es lo importante, una ley o un marco normativo distinto en el ámbito laboral, que lo que busca es crear nuevas fuentes de trabajo. Otro tema referente a todo el tema tributario, que tiene que ver con el tema de recaudaciones para el presupuesto del próximo periodo. Prevén recoger alrededor de 700 millones adicionales. Y el último, que entiendo tiene relación a todos los temas de incentivos para la inversión. Así que a mí me parece correcto. Ahora sí, la pelotita está en la cancha de la Asamblea Nacional y será la Asamblea la que tiene que pronunciarse y más bien ya hacer un borrón y cuenta nueva de los conflictos que han tenido y analizar con objetividad estas leyes en función de lo que el país está requiriendo. ¿Cree entonces, bueno, hay un cambio de actitud definitivamente, el gobierno ya está buscando estos acercamientos, ha tenido reuniones con Pachacutic, va a tener con la Izquierda Democrática, ha pedido también reuniones con UNES, pero ¿tendrá la puerta abierta o el camino allanado entonces en la asamblea con los demás bloques? El Partido Social Cristiano había dicho incluso que no votaría por una ley que ponga más impuestos a los ecuatorianos. De hecho, lo que yo decía y recalco, es un paso importantísimo para el presidente de la República, pero esto no le garantiza que la Asamblea vaya a hacer un análisis y a aprobar estos textos. El análisis se hará, pero estoy segura de que igual habrán muchísimas objeciones y muchísimos puntos de observaciones del documento de ley, pero ya la cancha y la pelota, perdón, está en la cancha de la Asamblea Nacional, en donde definitivamente la Asamblea ya se juega, yo diría, su prestigio de lo poco que le queda, ¿no es cierto?, para hacer un guiño de ojos a los ecuatorianos y decirles, sí, estamos trabajando justamente en conjunto para buscar las soluciones a los problemas que el país necesita. Y si hay una negativa, entonces podríamos estar hablando de un bloqueo al plan de desarrollo. Bueno, de hecho, eso podría interpretarse de esa manera no, yo no sé si es que eso pueda generar después otro tipo de medidas, como es esto que se ha hablado de una muerte cruzada o a partir de lo que justamente le atribuye la Constitución al presidente, el artículo 148, disolver la Asamblea. Pero esos son temas que de todas maneras evidenciarían un conflicto y generarían una inestabilidad institucional. Que nos guste o no nos guste el desempeño de la Asamblea Nacional, de todas maneras es el ente representativo que está
para jugar un rol dentro de este proceso democrático. Y entrar en un proceso de disolución o de muerte cruzada, yo creo que generaría un ambiente de incertidumbre que no es nada favorable en este momento para lo que el país necesita y requiere. Estamos conversando con la economista Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional. Mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor. Sí, economista, muy buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenida nuevamente a Caché Noticias. 5 meses tiene la Asamblea Nacional en funciones. El gobierno ha evidenciado tensiones con el legislativo. Ambos hablan de muertes cruzadas. Han tenido varios tropiezos en acercamientos. Hoy se busca conversaciones con bancadas de oposición, lo ha dicho el presidente de la República, Guillermo Lasso. Pero ¿cómo ve usted el panorama político? Dado que en un inicio el presidente de la República había reconocido la necesidad de llevar la fiesta en paz con la Asamblea Nacional. Vimos a un Guillermo Lasso estrechar manos con Guadalupe Llori en el día de la posesión. Vimos a 2 funcionarios decir que iban a trabajar en pro del país. Hoy se percibe inestabilidad. Así como se llevan las cosas, ¿ve futuro usted, economista? Carlos, gracias y buen día para usted también. Me parece que el mensaje inicial del presidente de la República fue un mensaje muy conciliador y muy positivo, justamente para evitar siempre generar en el ambiente esta incertidumbre y esta pugna que parecería ser, existe siempre entre el legislativo y el ejecutivo. Sin embargo, los hechos que se dieron en la Asamblea lo que dieron es cuenta de que existen posiciones políticas que hasta un momento determinado son irreconciliables y se han demostrado en el actuar cotidiano que la Asamblea ha tenido. La composición de la Asamblea Nacional, de hecho, es una composición muy difícil, es muy dispersa, con bloques de que este momento ninguno hace mayoría por sí sola y por lo tanto esto dificulta la capacidad de tener un diálogo y una mayoría para el Ejecutivo. De hecho, su bancada es una bancada muy reducida, de 2 electos por Creo y sumaron algunos independientes, hicieron una bancada de 25, pero que es una bancada realmente débil frente a lo que se requiere para que el Ejecutivo pueda impulsar todos sus cambios en pro de ejecutar un plan de acción y un plan de trabajo que le ofreció a los ecuatorianos. A mí me parece que tampoco esto se va a subsanar de la noche a la mañana. El tema numérico es evidente, no les da fácilmente tener una mayoría. En este momento ya los pronunciamientos de las bancadas UNES, Partido Social Cristiano y un ala de Pachacútec, claramente han dicho que ellos no van a apoyar ciertas reformas y por lo tanto le queda cuesta arriba el aprobar todos estos temas legales. Pero, sin embargo, todavía yo digo, no hay peor gestión que la que no se hace. Me parece que estos acercamientos con Pachacútec son importantes. Podrían ahí conseguir ellos algunos votos adicionales y lograr que se sumen ellos a esta mayoría, siempre y cuando en las leyes no se evidencien cambios que podrían a su análisis, es decir, al de las bancadas dentro de la Asamblea, afectar a este tema de derechos, por ejemplo, que es el que tanto se defiende. Entonces, no es un panorama fácil, yo le veo bastante complejo y más bien ahí hay un cuestionamiento, diría yo, a la gestión que como bancada y como partido de Creo hicieron durante estos años, cuando ellos tenían en sus manos esta aspiración de llegar a la presidencia de la República y no fueron trabajando realmente en imágenes que les den fortaleza dentro de la Asamblea. Es evidente que en la Asamblea no hay un vocero fuerte de la bancada de Creo, ni siquiera yo he oído pronunciamientos de peso de parte de quien es el presidente de Creo, que me parece que es Guido Chiriboga, y obviamente eso debilita muchísimo a la vocería que el partido de gobierno debe tener dentro del legislativo. Entonces, creo que hay muchas cosas que corregir y me parece importante que el presidente haga un análisis rápido de estos 140 días de gestión y haga los correctivos, porque realmente está todavía todo su camino por venir y necesita tener
fuerte, al menos vocerías fuertes dentro de la Asamblea que puedan hacer un buen acercamiento. Necesita tener dentro del Ministerio de Gobierno una figura que tienda puentes y que no genere más bien implosiones con las declaraciones que hace, y también requiere tener un equipo de gobierno que sea ejecutivo y que realmente pueda llevar adelante las acciones que ellos han planteado. Entonces, yo creo que tiene todavía una oportunidad antes de que las cosas se puedan complicar más, de hacer estos ajustes y estos cambios para tratar de salir adelante, pero no es un tema sencillo, yo le veo complejo por la composición de la Asamblea y por estas debilidades internas tanto del equipo de gobierno cuanto del partido político al que se pertenece. Ciertamente hay un problema en la operación política del oficialismo en la Asamblea Nacional y a raíz de eso un problema en la vocería, porque sin estrategia política pues es muy difícil tener una estrategia de comunicación. Economista, hablemos sobre lo que ocurre en la Comisión de Garantías Constitucionales, donde se investiga al presidente de la República, Guillermo Lasso, por su presunta vinculación en el caso Pandora Papers. Escuchábamos al presidente de esa comisión, de Pachacuti, que el asambleísta Cabascango, decir que el presidente está obligado a comparecer, dado que es funcionario público, obligado a entregar información. Ha sido llamado para hoy a las 10 de la mañana. El presidente de la República ha dicho que no irá porque ya respondió a través de una carta. ¿Quién se equivoca aquí? ¿El presidente entrega suficiente información a través de esta carta? ¿Cabascango tiene la razón a decir que tiene la obligación de comparecer so pena de algún tipo de sanción que no terminamos de entender cuál podría ser? Bueno, a ver, yo quisiera tal vez poner en perspectiva todo este tema de los Pandora Papers. Me parece que lastimosamente es un escándalo que obviamente no le genera ningún valor a favor del presidente, más bien ha dado pie para una serie de comentarios y de rumores alrededor de este tema, y eso sí es un desgaste y es un debilitamiento toda vez de que pone ya en duda, ¿no es cierto?, toda esta transparencia que en algún momento determinado se había hablado sobre la generación del patrimonio del presidente de la República. Más allá de eso, y yo diría, lamentando que este hecho se haya dado tan pronto cuando ha iniciado esta gestión, porque lo va a debilitar de todas maneras a futuro. El conflicto con la Asamblea Nacional a mí me parece que es otro tema de tensionar las cuerdas y ver quién tiene la razón, y no va por ahí el asunto. En un momento determinado el presidente claramente dijo que él va a exponer todos sus puntos para obviamente dejar claro cuál ha sido su posición y cuáles han sido sus movimientos financieros previo a su candidatura y a su elección como presidente de la República, y me parece que en esa línea es importante que lo haga. Recordemos que cuando este tema salió a flote, quien tomó la iniciativa de invitar a la Comisión de Fiscalización fue el presidente. Entonces, en este momento, el presidente, yo diría, es presa de su propia voluntad, de haber dicho, a ver, vengan acá los de fiscalización que yo les voy a entregar todos los papeles. A mí me parece que eso era innecesario, las cosas debían tener su cauce, y este momento ya hay yo diría, un capricho de parte de la comisión que tiene que conocer este tema, en la que dice, a ver, yo no voy a ir a Carondelet, porque de hecho el presidente la ha invitado para que vaya a Carondelet y ahí les va a explicar, y han dicho más bien tiene que venir el presidente. Para efectos prácticos, esta información tiene que ser conocida, sea por la vía de que la comisión vaya a Carondelet o que Carondelet venga a la asamblea. Entonces, me parece que esto a la larga se va a tener que conocer para tranquilidad de todos los ecuatorianos. Lo que sí era también ya un exceso fue la convocatoria a la familia del presidente de la República, a pesar, y eso sí creo que vale la pena comentar, que en otros casos que fueron de escándalo público también y manejados inclusive mediáticamente y políticamente, muchas personas particulares fueron involucradas en estos casos, y en la asamblea se les pidió que asistan, y estas personas obviamente a voluntad lo hicieron. Entonces, este momento yo creo que hay un entrampamiento más bien casi por capricho de saber quién va a dónde, y no hay una exposición clara de las razones o de los documentos.
¿Qué es lo que yo creo? Que de todas maneras ir a la asamblea es exponerse y eso también es un riesgo para el presidente, cosa que tampoco debería hacerlo ya pensando políticamente hacia el futuro. ¿Por qué? Porque el momento en que usted está en la asamblea y sabiendo que esa comisión es una comisión que está conformada por asambleístas de la oposición, va a ser obviamente él presa, ¿no es cierto?, de yo diría, de una cantidad de preguntas y hasta puede ser utilizado esto de una manera politiquera, lo cual no es conveniente para la imagen que un presidente de la República debe mantener. Entonces, yo realmente espero que también la Asamblea analice los mecanismos de tal suerte de poder obtener la información que requieran para el análisis. Es evidente que es un análisis y una visión política, porque el ámbito de la investigación, entendería, pues ya se va a realizar a través de los canales de investigación de la Fiscalía y de la Judicatura como corresponde. 7 de la mañana con 24 minutos. Queremos agradecer la presencia de la economista Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias. Muy amable. Gracias, Carlos, a usted, a Joana, un buen día, un abrazo, feliz fin de semana.